Mi nombre es Gustavo Rodríguez. Yo pregunté al chat GPT cuáles eran mis fortalezas y debilidades a la hora de gestionar la empresa. Y no es un acto de egocentrismo, no es que quería saber cómo me miraba el chat GPT, sino que era hacer una introducción para que sepan de qué lado les estoy hablando. ¿Sí? Dicen que el que avisa no traiciona, así que sepan que soy una persona que estoy mirando todo el tiempo foco en los resultados. Tengo baja tolerancia al improductivo, mi equipo me sufre bastante por eso. Tengo más lógica que intuición. Me divierte mucho cuando me dicen, no, porque yo sé que... ¿Dónde están los números? Cambiamos los números y hablamos con números. Y por el otro lado, según ChatGPT, tengo una capacidad de analizar y de comprimir problemas complejos. Así que vamos a arrancar con la última parte. ¿Por qué supuestamente me dice que tengo capacidad de resolver problemas complejos? Porque la industria tiene problemas complejos. Y hace más de 20 años, como les conté, que fundé la empresa, que sin conocer la industria, nos fuimos dando que había problemas de sobrestock, faltantes de stock, problemas en la logística. Y realmente intenté resumir en 7 puntos los problemas que había que resolver para dar solución a los distintos factores del ciclo de vida del mundo. Y estos problemas los resumí en 7. Sobre producción, todos sabemos que a veces hacemos una cantidad de ejemplares, que no todos se venden. Stock inmovilizado, con caída de stock, tenemos un problema de qué hacemos con él. Y después de un tiempo vienen las devoluciones. Entonces ahora es un problema de devoluciones. Todo el tiempo es una sábana corta que se va moviendo, ¿no? O sea, me sobra, me falta, me devuelven, ¿qué hago con lo que me devuelven? Ventas en consignación. Entonces, regamos las librerías para que los libros estén ahí, pero después el librero dice, mirá, llegan las novedades, devuelvo los libros. Rotura de stock. Canales no integrados. Cuando hablo de canales no integrados es una falta de informatización en todo el proceso comercial entre el editor y la librería. Y por último, todo esto genera ineficiencia logística, ¿no? Los libros van, vuelven. Ahora que están muy en moda, en Europa, están muy cuidadosos con la huella de carbono, imagínense lo que sucede cada vez que estamos llevando los libros a todos lados. Y la verdad que pasaron 20 años y los problemas siguen estando ahí. Entonces, de ahí surge nuestra axioma de esta charla, que es: creemos que es una industria que cambia o muere. 3 números. Uno no está acá porque es constantemente el movimiento, que son la cantidad de títulos que se editan, en este caso en habla hispana, al año. ¿Alguno arriesga una cifra? ¿Cuántos títulos se editan al año en habla hispana? Un montón no vale, ¿eh? Esos números. Vamos a jugar. Levante la mano quien piensa que son más de 50.000. Un millón de títulos. Una cosa va a ser la verdad. ¿Quién piensa que son más de 150.000? Más de 200.000. Más de 300.000. Más de 350.000 títulos se editan al año en la hispana. 350.000 títulos, muchachos. Vieron que cada vez que hay una feria, los medios se acuerdan de la industria del libro, entonces sacan noticias de la industria del libro, ¿no? Hace poquito, Argentina bate récords, un 34% más de títulos editados en el 2005. Miren los 2 números que están acá en la pantalla. 40% de los lectores que se acercan a una librería no consiguen el libro. Si lo planteo de otra manera, 4 de cada 10 personas que van a la librería salen cabizbajos y dicen, oh, no consigo. Y cada 6 meses vienen las devoluciones. Y el 35% de los libros que mandamos a las librerías no los devuelven. Yo creo que algo no está bien. Vamos a jugar otro juego. A algunos le va a dar vergüenza cerrar los ojos e imaginar cuántos libros tienen en sus depósitos.
las ventanas no se abren, no se pueden suicidar. Así que piénsenlo y seguimos la charla, ¿ok? ¿Y cuántos libros piensan que tienen distribuidos en consignación en las librerías? Sumen los del depósito y los de consignación en librerías. Y ahora que hicieron todo eso, recuerden cuánto esfuerzo les generó a ustedes generar esa ineficiencia. ¿Cuánta plata se gastaron en hacer todo esto? Yo pienso en esas imágenes y realmente me parece deprimente. Pero pasaron 20 años y seguimos hablando de los mismos problemas. No sé ustedes, pero creo que es momento de cambiar. ¿Por qué? Porque seguimos haciendo las cosas como las pensó Gutenberg. Hace 500 años que Gutenberg se planteó un dilema de la escasez. ¿Qué significa un dilema de escasez? En aquella época no había 350.000 títulos para traducir. Apenas que había un par, la Biblia seguro, pero había otros más. ¿Sí? Entonces tenían poca cantidad de títulos que tenían que ser impresos en muchísima cantidad de ejemplares. A eso le llaman el dilema de la escasez. Poco título, muchos ejemplares. 350.000 títulos al año. Cambió, ¿no? Ahora estamos en un dilema de la abundancia. Muchísimos títulos, poca cantidad de ejemplares. No sé cuántos de ustedes siguen las noticias de la industria. Hace muy poco surge una noticia en España que decía que el 50% de los libros que están en la librería no tuvieron una sola venta. ¿Y qué es más caro al final de todo esto? ¿Cambiar o no cambiar? Realmente tenemos que tener en cuenta esto. El entorno da señales, ¿no? 40% de lectores que me consiguen su libro, 35% de devoluciones. Señales claras, porque en el bolsillo de ustedes las señales se sufren. Y aquí pasan dos cosas. O atendemos a esas señales o las dejamos de atender. Pero lo que sí no vamos a poder exceptuar es qué va a pasar con la consecuencia de ello. Y la verdad que este es un dilema que les pregunto a ustedes. ¿Qué es más caro? ¿Cambiar o no cambiar? Mark Zuckerberg dejó en las instalaciones de lo que él sería Meta durante muchos años un cartel de Sun Microsystem. Sun Microsystem era la empresa que era el dueño del predio que después compra Zuckerberg para instalarse ahí. ¿Y por qué lo dejan? Porque quería recordarle a cada uno de sus empleados, cuando entraban y salían de las instalaciones, qué le pasó a la empresa anterior que no puso el cambio como parte de su ADN. Una especie de memento mori tecnológico. Van a morir si no cambian, decía Zuckerberg en el cartel. Y ustedes dirán, bueno, Zuckerberg, primero que me estás hablando, Gustavo. Les voy a hablar de Blockbuster, miren lo que pasó. Toys R Us, ¿qué pasó? Kodak, la lista sigue. Pero hablemos de Sacario de Cultura que están acá. 1 hora y media de avión. ¿Dónde están ahora? Agonizaron. Ahora que diga más grande de Brasil. Brasil es un gigante en sí mismo. Muchos dicen un continente dentro de Latinoamérica. ¿Dónde están? Y si no, miramos los diarios. Segal dice: no llega al 5% de los títulos que venden más de 100 ejemplares al año. Entonces repito, ¿qué es más caro, cambiar o no cambiar? Y la verdad que nosotros del lado de Bibliomanager tenemos en el ADN la cultura del cambio y de la innovación. Quizás demasiado pronto, una empresa que se fundó en el año 2002 prometiendo hacer llegar más libros a más lugares, a más países en menos tiempo. Por supuesto costó, pero teníamos una máxima: había que buscar la manera de cambiar la forma de hacer las cosas. Rápidamente nos dimos cuenta que no era suficientemente innovador solamente imprimir en bajas privadas. Nos dimos cuenta que el problema era un problema de distribución y ahí focalizamos todo el trabajo de la empresa. ¿Y por qué decimos esto?
más números. Recuerden lo dijo ChatGPT, porque analiza todo el mundo. Podemos discutir 17, 20, 22% del ticket de la librería se hace con las novedades. Y entre el 83, 80, 75% se hace con libros que venden 1. Dos noticias anteriores, más del 50% de los libros en la librería no hay un solo ejemplar. La otra que decía, solo el 5% de los libros en la librería venden más de 100. Por lo cual el long tail está ahí, nos guste o no nos guste. Nosotros somos los únicos como industria que encima escupimos para arriba y el 80% del mercado, o mejor dicho, del ticket de las librerías, es donde generamos las ineficiencias, porque es ahí donde 4 de cada 10 lectores no consiguen el libro. Las novedades están, después se van a agotar y van a entrar en los libros que no van a estar, pero durante esos 20 días, un mes, 2 meses van a estar ahí. Entonces, si sucede esto, y todos sabemos que sucede esto, ¿no será el momento de pensar en cambio? Y claro, también nos dimos cuenta de una cosa. Lo que pasaba en Argentina, pasaba en el resto del mundo. Y nos decidimos expandir los negocios a toda Latinoamérica. ¿Por qué? Porque Argentina solamente es el 10% de la población en Latinoamérica. Y pensamos que íbamos a ser capaces de abrir un horizonte de más de 450 millones de posibles lectores para cada uno de sus títulos llegue al lector que lo esté buscando. Y así abrimos una red de distribución con partners, América Latina, España, créase o no, este año también vamos a hacer llegar los libros a la India. ¿Con qué misión? Primero vendemos y después intervenimos. Y es lo que hoy están haciendo más de 1.300 editoriales, que suben más de 120.000 títulos en la plataforma, que llegan a más de 1.000 librerías en todo el mundo, y que todos los meses crecen y crecen y crecen las ventas. Y sí, hace 20 años tuvimos un sueño: transformar de raíz la industria editorial. No los voy a aburrir con el detalle de cómo funciona cada uno de los negocios, porque cada uno de los negocios fue pensado y diseñado para atender cada una de estas ineficiencias. Si hablamos de editoriales de nicho que tienen que hacer un lanzamiento, quizás vamos a ir con unas bajas tiradas. ¿Sí? Si quiero abrir mercados y no tengo distribuidores, quizás voy a ir con el negocio de distribución 1 a 1. Si tengo mi propio e-commerce, hoy 2026, sería lógico que mi propio e-commerce me ofrezca el 100% de mi catálogo. Entonces conectamos la plataforma con los e-commerce de las editoriales. Y por último, todos saben que las librerías cuando piden una reposición no le dice dame 100, 200 dólares, lo piden 2, 3, 4. Y ustedes normalmente, sin decirle nada a la librería, le entregan la mitad del listado que le piden porque no tienen esto. Entonces, este modelo de almacén virtual lo que hace justamente ser más eficiente en la reposición de libros en librería. Pero la charla no va de esto, la charla va a decir es momento de cambiar. Y seguimos con algunos números. Bilomanager lleva un ritmo de crecimiento en los últimos 5 años de un 40% interanual y este año ya muestra los números del primer trimestre por arriba del 70% interanual y en marzo de 2026 versus marzo de 2025 más del 100%. Ustedes se preguntarán por qué. El primer punto, porque el libro está disponible, igualamos la demanda con la disponibilidad. Y el segundo punto, porque el lector decidió comprar online. Nos guste o no nos guste, el lector compra los libros online. Entonces tenemos conectados los catálogos a las principales marketplaces, librerías online de todo el mundo. Amazon, Mercado Libre, Busca Libre, Gandhi. Y es ahí donde se está acelerando realmente las ventas. Realmente creemos que es una cifra muy alentadora para todos ustedes, porque son pocas las empresas dentro de la industria editorial que pueden hablar de esta tasa de crecimiento en una industria que, por lo que dicen las noticias, está todo el tiempo en un letargo constante de a ver qué pasa. Y el otro punto, el otro número que es muy interesante para nosotros es que
tardamos 7 días en generar una venta. ¿Qué significa esto? Es que el ratio de conversión desde que los catálogos se suben a la plataforma y se genera un impacto de venta es en promedio 7 días. Por supuesto, la magia, ustedes tienen que hacer su parte, ¿no? O sea, tienen que comunicar en las redes sociales que los libros están disponibles, tienen que hablar con los lectores, con los autores. Pero si pasa eso, ahora vamos a terminar con un caso, si pasa eso, efectivamente los libros se venden. Y otro dato que es súper alentador, sobre todo en la Feria del Libro de Argentina, el 90% de la venta del catálogo argentino en la plataforma no sucede en Argentina. Sucede directamente en España, México y Colombia, que claramente son los países naturales, donde están los lectores, la mayor cantidad de lectores posibles del libro de la España. ¿Sí? Quiero contarles el caso de Boulevard. Los que vienen siguiendo la charla de Bibliomanager ya deben estar aburridos de este caso de Boulevard. Pero hay un nuevo capítulo que es la película Boulevard. Lo voy a hacer despacio para que no se nos pierda la historia. Voy de atrás para adelante. El año pasado me encuentro en Madrid en un evento de marketing editorial y uno de los speakers del encuentro era el director de Sony Entretenimiento. Y como le hablaba a la industria editorial, les cuenta muy alegremente y dice: no, nosotros apostamos a la industria y compramos los derechos de Boulevard para hacer la película. Y yo, wow. Y ahí levanté la mano y les conté la historia. ¿Saben cómo nació Boulevard? Boulevard es un libro, ¿no? Ese libro nace de esta manera. La autora, Flor Salvador, empieza a escribir los capítulos de su libro en Wattpad. ¿Conocen todos Wattpad? ¿Sí? Empieza a escribir el libro en Wattpad y vieron que hay frases en las redes sociales que son muy divertidas, que es: qué alegre que estoy, qué linda Flor, qué lindo que todo el mundo está feliz en las redes sociales. A mí me encanta eso, yo estoy deprimido de leer el libro en las redes sociales. Entonces empiezan: qué bien que te va a prometer, y así capítulo que era tal cosa, y así lo que era, y llegó un momento que el libro se fue haciendo, y tenía 3 millones de seguidores Flor Salvador en sus capítulos, y una editorial en Venezuela le escribe, no sé ahora ya si por Facebook, le escribe a Flor Salvador y le dice: nosotros somos capaces de cumplirte tu sueño y hacer que eso se convierta en un libro. Y te vamos a dar una buena noticia, Flor Salvador, le dice la editorial, que se llama Editorial Naranja Internacional. Somos capaces de distribuírtelo en todo el mundo. Flor Salvador, que era una autora que determinó sus pasos, firma el contrato con Editorial Naranja. Editorial Naranja efectivamente edita el libro y lo carga en Bibliomanager. Y le dice a Flor Salvador: a partir de ahora, Flor Salvador, vas a tener una mujer muy feliz, y le decía a todos tus 3 millones de seguidores que estás muy feliz de que tu libro está en Gandhi, está en Cúspide, está en SBS, está en Mercado Libre, y vos avisar en todo el mundo que está. Y poco a poco, nos tenemos en la vista interna de Bibliomanager, vamos viendo cómo ese libro se empieza a vender, y un momento era un scroll de pantallas de las tapitas de venta, 120.000 ejemplares de a uno venimos de ese libro, en un periodo más o menos de 2 años. 30 de noviembre 2022 nos avisa la editorial que Random House Montador le compró los derechos, sale en la sala Boulevard 1, Boulevard 2 y hoy está la película. Entonces fíjense la potencia que tiene probar cosas nuevas. Claramente no hay miles de Flor Salvador para ir a buscar a ver si podemos conseguir un trato. No va a pasar eso. Pero en escalas más pequeñas, cuando el autor, el editor, y los managers, las librerías trabajan en conjunto, las ventas suceden. Voy a ir terminando como empecé la presentación, diciendo en primera persona, en el nombre de la empresa, que la industria no le queda otro camino que cambiar la opinión. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que hay un camino claro para los que quieran cambiar. Y hay una experiencia comprobada
para generar ese cambio. Hoy estamos liderando ese cambio, seguramente hay compañías como Aviromancer en el resto de la región. Hoy nos toca liderar este cambio. Más de 1000 editoriales como las de ustedes se han sumado, algunas muy tempranamente y otras en los últimos años. Compañías como HarperCollins, Random House Mondadori apuestan en este modelo de negocio. Y estamos acá para decirles y proponerles que entre todos busquemos erradicar la palabra agotado en la industria, que derribemos las fronteras, buscar que haya un lector para cada libro y un libro para cada lector. Muchas gracias.